El famoso barco de Ernest Shackleton, el Endurance, permanecía perdido y olvidado bajo las aguas heladas del mar de Weddell, uno de los lugares más inhóspitos del planeta, a 3.000 metros de profundidad. Llevaba allí olvidado más de un siglo. Era casi imposible, era buscar una aguja en un pajar, literalmente. Javier Cacho es el autor de la única biografía sobre Shackleton que se ha publicado en España. Verdaderamente me emocioné porque yo creía que no podían hacerlo, lo habían intentado hace 3 años, no lo habían logrado, habían perdido un submarino que costaba una barbaridad de dinero y el mar de Weddell es un mar con mucho hielo, hacía poco se habían quedado atrapados por los hielos, lo mismo que le pasó al Endurance. Me quedé a punto de echarme a llorar cuando vi la rueda, el timón y me imaginaba a Shackleton, a Weil, a Worsley sujetándola y guiando el buque. El equipo, formado por 60 científicos y especialistas, partió de Ciudad del Cabo a principios de febrero a bordo de un potente rompehielos. 12 días después comenzó la búsqueda con varios submarinos dotados de un potente radar y fibra óptica para enviar la información. 6 días después, cuando estaban a punto de abandonar el proyecto, el robot transmitió, de repente, las primeras imágenes del Endurance, con su nombre claramente visible en la popa. Estaba a 4 millas al sur de la posición registrada en 1915 por el capitán Frank Hosley en sus diarios. Las posiciones que el capitán del barco había tomado cuando se hundió eran muy vagas. No eran medidas de GPS, que longitud, latitud, en este instante, ¡tac!, apretas un botón y lo tienes. No hay que hacer medidas con el sextante. Las medidas al sextante son al sol. Y durante los 2 días previos al hundimiento no hubo sol. Shackleton se había hecho un nombre durante la edad heroica de la exploración de la Antártida. Hubo muchas expediciones importantes. Él participó en 2. En la primera estuvo a las órdenes del mítico capitán Scott, que lo envió a casa por motivos de salud. En la segunda se quedaron a 180 kilómetros del Polo Sur. El Endurance era un gran barco. La única diferencia con los barcos de tiempos pretéritos era que era motor. El gran problema es que todavía no llevaba radio. Era un barco que se construyó para el Ártico. O sea, ya se construyó con esa premisa. Va a estar navegar entre hielos y no queremos que tener problemas con él, porque estaba previsto para llevar turistas y por lo tanto había que tener un barco perfecto. Luego pues el tema del turismo en el barco no funcionó y Shackleton lo compró de segunda mano. Se llamaba el Polaris. Y de hecho, en el nombre del barco, cuando pone Endurance, debajo hay una cruz de 5 puntas, la cruz del Polaris. Amundsen le robó su sueño 4 años después, en 1911, al convertirse en el primer hombre de la historia en pisar el Polo Sur. ¿Qué tendría que hacer ahora para alcanzar la gloria y poner su cuerpo al límite de la resistencia humana? El plan se le ocurrió pronto. Tendría que cruzar a pie, de punta a punta, todo el continente antártico, desde el mar de Weddell al de Ross. Se buscan hombres para un viaje arriesgado. Sueldo bajo, frío extremo, largos meses de absoluta oscuridad, peligro constante. No es seguro volver con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito. Era tan difícil que hasta Amundsen se mostró sorprendido e incrédulo cuando Shackleton le confió su plan. Pocos aventureros se habían atrevido a llevarlo a cabo. A pesar de las advertencias, se presentaron más de 5.000 candidatos. El Endurance abandonó el Támesis el 1 de agosto de 1914, cuando ya había empezado la Primera Guerra Mundial. Shackleton hizo escala en Vigo y de ahí partió hacia Buenos Aires, luego al sur extremo, y el 5 de diciembre partió finalmente desde Georgia del Sur hacia la Antártida. No se imaginaba que la ferocidad de aquellas aguas iba a convertir aquella aventura en una epopeya. La última batalla comenzó el 24 de octubre de 1915, cuando a las 7 menos cuarto de la tarde vieron que una masa de hielo de varias toneladas empezaba a destrozar la proa. Esta expedición guarda algunas semejanzas, en mi opinión, con el Apolo 13. El Apolo 13 tenía la ventaja que tenía una radio. Tuvo una avería, tuvo un accidente grave, muy grave, que hubiese condenado a la muerte a los astronautas, pero sí tenía radio para
para hacer esa llamada de socorro. En el caso del Endurance, en el caso de Shackleton, cuando primero el barco quedó atrapado, no tenían a dónde llamar, no tenían Londres, tenemos un problema. El maestro del hielo, que como se suele llamar, es el que va dirigiendo más a babor, más a estribor, avanzar por aquí, romper ese hielo. Bueno, y más o menos iban avanzando sin ningún problema, relativamente sin problemas. Navegar entre hielo siempre relativamente sin problemas. Y de repente, de anoche a la mañana, los vientos cambian, presionan, ¡tac! Y el barco se queda encerrado. ¿Se preocuparon? En ese momento no. El agua se filtraba por varios puntos del casco. Durante 2 días, la estructura no dejó de crujir ante aquel empuje colosal. Las vigas se curvaban chirriando hasta que se rompían en un estallido seco. Oficiales, científicos y marineros se turnaban para intentar achicar el agua, pero era imposible. Todo estaba perdido. Shackleton hizo un gesto con la cabeza a sus hombres. No hacía falta decir nada más. Está aplastado más allá de toda esperanza de ser enderezado. Shackleton lo registraba todo en su diario. No había duda en que salieran de esas. Tenían suficientes reservas de comida en el barco y suficiente carbón en el barco para mantener la calefacción funcionando. Shackleton supo cómo manejar a sus hombres. De entrada, una vez a la semana les ponía música, organizó partidos de fútbol, mientras todavía había luz, organizó partidos de fútbol, y cuando ya no había luz, pues eran competiciones de ajedrez, de dominó, de cartas, de lo que hiciera falta. Tenían que cuidar a los perros, cada uno se encargaron de cuidar a un equipo de perros. Tras casi un año atrapado en el hielo y a merced de los movimientos de las placas, la tripulación se despertó con los gritos desesperados de su jefe. El Endurance lloraba como un animal herido por última vez y se hundió lentamente ante la triste mirada de aquellos valientes que vieron como la bandera azul que habían clavado del palo más alto desaparecía bajo el hielo. Muchos de sus hombres deciden pues que ya es bastante. Basta ya. Y todos los médicos de la expedición le dicen a Shackleton que hay 2 o 3 que están a punto de morir, dicen, unos días se mueren, pero no tenían un problema físico. El problema era el psíquico, que habían tomado la decisión de dejar de vivir, porque ¿para qué seguir penando? En ese momento tan dramático es el momento de la grandeza de Shackleton, que vuelve a reunirnos un poco después de haber llegado a esa isla. En cuanto los médicos le dicen eso, se le ocurre la idea, los reúne, dice, muchachos, si confiáis en mí, de esta salida... Vamos a alistar este bote, un bote de 6 metros de longitud, de 6 metros de eslora, no era nada, y voy a ir a buscar ayuda a la estación ballenera de Georgia del Sur, que está a cerca de 1.500 kilómetros por los peores mares del mundo. Y cuando 4 meses después, y después de 4 intentos, consiguió llegar a la isla a rescatarles, la primera pregunta evidentemente es, ¿estáis todos bien? El hundimiento pudo ser un símbolo de fracaso y desesperación, pero con el paso del tiempo, aunque todavía no lo sabían, la odisea de los 28 del Endurance iba a convertirse en todo un símbolo universal de la entereza ante la adversidad. Su viaje a Georgia del Sur yo lo considero casi un suicidio. Si la lección que nos da Shackleton con el Endurance es que por muy difíciles que sean las circunstancias, podemos salir de ellas. Por lo menos podemos luchar para tratar de salir de ellas. No hay que perder nunca el optimismo, no hay que perder nunca la fe en nosotros mismos. La tragedia del Endurance, que Shackleton convirtió en la mayor hazaña de la Antártida, es un podcast de ABC, con producción y guión de Israel Viana, edición de Andrea Carrasco y con la colaboración de Javier Cacho y Jesús García Calero.